Bueno, se está iniciando la grabación en este momento. Eh, y descartar, porque si no nos traduce todo lo que yo estoy diciendo. Listo. Y voy a empezar a compartir mi pantalla de tal manera que tengamos, me avisan por favor si ya la ven. Ay, no. ¿Sí? ¿Ya la están viendo? Ok, ya estamos viendo la pantalla, todos me escuchan, entonces vamos a iniciar nuestro proceso. Bueno, sé que el tema de las formulaciones pues son como las partes que no es que sean difíciles, es que sencillamente en la industria alimentaria las formulaciones difieren del tipo de industria que nosotros tengamos. Entonces, pues así las cosas, pues la idea cuando hacemos este tipo, a mí me gusta hacer una web siempre aclarando el particular las cosas específicas que van a tener en el desarrollo del trabajo de tal manera que pues quede un poquito más claro y todos vayan y hagan su trabajo como corresponde. Entonces, aquí yo hice un ejemplo de una formulación de pan. Resulta que para hacer una formulación de pan y cualquier tipo de panadería, por ejemplo, este caso sería para hacer una formulación de galletas, por ejemplo. Entonces, son condiciones que se hacen y está estipulado para que la formulación se haga en base 100 con la harina de trigo. Es decir, siempre que vamos a hacer la formulación, vamos a decir el porcentaje de 100 va a ser la harina de trigo. Si nosotros estamos haciendo con una mezcla de harina de trigo, harina de linaza, harina de, bueno, otro, de amaranto, entonces podríamos hacer la sumatoria de las tres harinas van a ser el 100%. En ese caso sería, mi explicación sería, vamos a poner en vez de harina de trigo, tanto de 70, por decir algo, o 50 de harina de trigo, 30 de amaranto y 20 de linaza, y eso nos va a sumar el 100%. Eso es muy importante que lo tengamos claro porque es la forma como ustedes deben presentar la formulación en la industria de panadería. Se hace todo en base 100 correspondiente a la harina de trigo, el 100%. Y de ahí, pues ya vamos a estipular cuánta harina de trigo vamos a trabajar y buenas tardes, Mario. Ahí vamos a establecer cuánta harina de trigo vamos a trabajar y cuánto vamos y de ahí en adelante hay estipulados, digamos, unas cantidades en panadería tipo, más o menos todo el mundo usa lo mismo. Obviamente, pues hay unas especificaciones de acuerdo al tipo de pan, pero en términos generales se trabaja una formulación base teniendo en cuenta el tipo de pan. Entonces, digamos, esto es un pan salado, un pan normalito que nosotros utilizamos en la cotidianidad y esto, entonces, ¿cómo se hace? Se pone harina de trigo el 100 y 2,5 de levadura. Entonces, la levadura, por decir algo, la levadura va entre 2 y 3, entonces, por ciento. Entonces, lo que pasa, acá yo la puse en 2,5, la salvada de 1,5 a 2,5, entonces yo la establezco en 2. El agua está muy orientada al tipo de harina de trigo, entonces digamos en este caso es 50% de agua. La margarina
las establezco en el 18, pero hay panes que son muy suculentos, muy ricos, muy suavecitos, son panes que llevan un poco más de grasa. Como ustedes saben, las grasas son un poco más costosas, entonces lo que se hace es que se formula cuando los panes son, entre comillas, de combate, ahora o que sean panes para digamos que no generen un daño al organismo, que sería la otra mirada, light, entonces metemos un poco menos de grasa, pero vamos a tener presente que la grasa es la que le va a dar esa suavidad a la miga, eso que ustedes muerden y es un pan rico, agradable, que se siente suave, son panes que tienen mayor cantidad de grasa. Aquí hablamos de margarina, obviamente. Depende del tipo de margarina, pues también es la calidad del pan. Se habla de azúcar, también depende del tipo de pan, porque hay formulaciones pues, en las que llevan mayor cantidad de azúcar, otros que no llevan azúcar, sino que solamente llevan un poco de sal. Eso depende, pero en el caso, pues eso es un pan normalito, más o menos va con el 16% y se habla del 0,3% sobre el 100 de harina para llevar a hacer las esencias. Esta es la forma. La fórmula, yo puse 3000, pero si yo pongo 1000, pues obviamente esto me va a cambiar y me va a generar pues otra fórmula diferente, ¿cierto? Entonces, pero fue que copié los datos de una fórmula que ya tenía en otra hoja dinámica, entonces, bueno, ya. Bueno, básicamente esta es la forma de hacer la formulación. Hay ingredientes base, ustedes, pero hay ingredientes adicionales. ¿Cuáles son los ingredientes adicionales? Vamos a tener unos aditivos que vamos a tener que trabajar. Estos aditivos están relacionados ¿con qué? Con el conservante. Hay digamos que orientación que se le da a la panadería y es que sean panes que tengan, digamos que sean elásticos o que tengan se formen más fáciles emulsiones. Entonces, depende de esto, ustedes van a encontrar en las etiquetas que les agregan lecitina, que en vez de azúcar agregan miel bueno, diferentes tipos de aditivos que se van a agregar. Los aditivos ustedes los van a buscar teniendo en cuenta el tipo de producto que estén haciendo. Y recuerden que estos son productos industriales, sí llevan conservantes. El propionato no, el conservante tenemos que borrar de nuestra cabecita eso que teníamos hace algún tiempo, que el conservante era algo pésimo. Lo que pasa es que el aditivo, cuando se llama un aditivo químico buscando reemplazar condiciones propias del alimento, es decir, le meto un colorante, por ejemplo, entonces no trabajo con pigmentos, sino con colorantes. Voy a acidificar, voy a generar una serie de cambios, pues este tipo de aditivos no son tan buenos, pero digamos que lo que son el propionato, pues los propionatos normalmente tienen una característica, es lo que se vende como antimoho en Fleischmann y Levapan y estos proveedores, y son productos que no tienen ningún tipo de daño, de ningún efecto secundario. De hecho, ustedes lo pueden ir a consultar como aditivos y se van a dar cuenta que no tienen ninguna dificultad. Entonces es importante que tengan presente que no hay problemas para eso. Entonces, los conservantes, vamos a pensar, por favor, vamos a pensar en que vamos a trabajar aditivos para una empresa que está industrializada. Lo funcional no quita la industrialización. Esto es bien importante. Bueno, acá esto es un tema para galletas. Como se dan cuenta, básicamente tenemos lo mismo. Lo que pasa es que acá sí, por ejemplo, se va a trabajar el azúcar
Y bueno, digamos que es una opción que vamos a tener para hacer nuestro trabajo. Ahora, voy a trabajarlo en dos hojas de cálculo para que ustedes lo lleven. ¿Cómo vamos a hacer la formulación? Porque esto es importante. Vamos a formular en la hoja de cálculo y vamos a decir este por el peso dividido 100. ¿Listo? Así vamos a formularlo todo. Para que esta fórmula me quede estática, ustedes saben que sencillamente entre la letra y el número le pongo el signo pesos para que ese pedacito me quede estático y no me lo corra y ya. Y esta la corro de acá para abajo con todos los ingredientes que tenga mi producto. Si ustedes tienen una duda, por favor, no duden mucho, activen su micrófono y me van diciendo qué es lo que van entendiendo, porque si me pongo a abrir el chat, entonces empiezo a distraerme con otras cosas. Bueno, entonces, claros en esta formulación, por favor, alguien con el micrófono activo que me diga si sí o si tiene alguna duda. Sin inconvenientes, tutora, todo está claro. Ok, gracias. Bueno, nos vamos a ir entonces a las etapas del proceso. Yo les puse acá las etapas del proceso de panadería y acá se las puse de galletería. Resulta que nosotros hace algunos años teníamos esto que se llama Virtual Plan. Resulta que Virtual Plan era una estrategia excelente que teníamos, pero estaba soportado en Adobe Flash. Y Flash dejó de trabajar y ser las extensiones que teníamos propias de Google. Entonces ahora esto se nos complicó. Sin embargo, si alguno de ustedes puede llegar a tener acceso a Virtual Plan, se van a dar cuenta que acá están todas las industrias y esto, pues esto era muy interesante y muy agradable. Yo siempre trabajaba diseño de plantas con esto, pero lamentablemente pues esto ya dejó de ser funcional. Ya les voy a mostrar por qué dejó de ser funcional. Esto era un simulador, o sea, me imagino que alguno de ustedes que venga del SENA o haya tenido otro tipo de cosas, pues tuvo la opción de ingresar acá. Esto era muy agradable porque yo lo que podía hacer era ingresaba, por ejemplo, una etapa del proceso, él me la mostraba, pero me la mostraba con una simulación y era muy agradable. En este momento él ya no la hace, sencillamente describe la etapa del proceso. Igualmente es muy interesante porque sí lo hace bien, hace una buena descripción de la etapa del proceso. Cuando yo decía ver el proceso, bueno, me salía acá me salían todas las opciones, pero yo hoy estuve revisando y me recomendaron una extensión para hacerlo y resulta que ya no me lo permite. Mire, sale en blanco. Lamentablemente ya sale en blanco. Los diagramas de flujo, los tipos de distribución de planta, la descripción del proceso. Esto era muy agradable. ¿Qué le sirve? La descripción del proceso. O sea, para todo lo que tenga que ver, mire, materias primas, insumos. Estos insumos están mal. Insumos no son agua y gas natural. Bueno. Entonces, esto era hecho por la agroindustria. Entonces, de pronto ustedes van a encontrar cositas que no son tan buenas, pero bueno, igualmente también tiene cosas que son bastante buenas. Em, bueno, entonces acá ¿qué hice? Tomar esta parte y, digamos, pensar en un proceso industrial, lo tienen que pensar industrial, y mi idea siempre es que ustedes juiciosamente digan, bueno, vamos a revisar cuáles son las etapas del proceso. Yo les hice acá un listado, pero no puede ser el que se adapte a todos. ¿Por qué? Porque las etapas del proceso de un pan que va pequeñito, un pan grande, un pan molde, bueno, hay otras personas que tienen barras, otros que tienen galletas, pues tienen que pensar en las operaciones o etapas del proceso propias para su producto. Sin embargo, yo me tomé el atrevimiento de acá sacar algunas. Entonces puse recepción de materia prima, puse pesado, mezclado, esa mezcla es la mezcla inicial que se hace y recuerden
que nosotros en panadería tenemos una etapa adicional al mezclado que se llama amasado. En este amasado lo que nosotros buscamos es que haya una actividad, una activación del gluten y de las proteínas de los ingredientes para que una vez ya se hayan activado, permitan que la estructura después del horneado del pan sea firme y no se vayan a caer todos los panes. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un pan de maíz que solamente es de maíz? Pues es una arepa. Así de fácil y así de sencillo, porque la arepa no tiene gluten. El gluten es la proteína que nos da la estabilidad en el pan. Hay algunos panes que les mezclan trigo con cualquier otra cantidad de harinas, otros cereales, otros pseudocereales, y son panes un poco más pesados. Siempre hemos visto los panes integrales. Cuando ustedes ven un pan integral que está esponjosito, que ustedes lo muerden y vuelve otra vez a tomar la elasticidad y que tiene una miga súper grande, que no se apelmaza, son panes que están ricos en harina de trigo normalita. Todas las harinas de trigo en Colombia tienen que estar fortificadas. Entonces traen harina de trigo fortificada y pare de contar. Pero cuando ustedes ven panes y esto, perdónenme, y eso obedece a esa activación que se hace en el amasado que se hace con el gluten. Entonces, por eso debemos tener una etapa en que yo hago la mezcla y otra etapa en la que yo voy a trabajar la activación de ese gluten que normalmente se va a llamar amasado. Este amasado se hace, era lo que anteriormente, y hay algunas panaderías que todavía operan con el cilindro, que se cilindraba, es la activación del gluten. Cuando se amasa mucho, se quema el gluten. Cuando se cilindra mucho, se quema el gluten. Eso depende del tipo de panadería o industria, pero trabajemos solamente nuestra amasadora normal para panadería que tiene un brazo que va a permitir activar el gluten. Bueno. Vamos a otra etapa que se va a llamar, después de que ya nos sale toda esa masa va a ser brillante, ya tiene unas características muy diferentes porque es una masa donde ya la elasticidad del gluten es evidente porque la masa es brillante. Aquí sacamos esa masa, hacemos los cortes y dependiendo del tipo de pan, yo les puse división, corte. Si ustedes van a trabajar un pan, pequeñito, mogollitas o pancitos pequeñitos, tipo brioche, qué sé yo, son panes pequeños, pues ese pancito lo vamos a trabajar vamos a ir a una cortadora. Si no, hacemos perdón, a una divisora, discúlpeme, que es esa maquinita que me divide en pancitos pequeñitos. Si no, hacemos el corte pesado, que ya son panes un poco más grandes, también una maquinaria que hace la división y el corte. Después, esto está mal, me quedó endeudado. Bueno, luego hacemos el boleado. ¿Qué es el boleado? Perdóneme, ahí está bien, es que había visto el embolado, no, el boleado. El boleado, y lo hacen industrialmente, es súper interesante porque las máquinas lo que hacen es formar unas bolitas de tal manera que facilite luego la acomodación de la masa, ya sea en los moldes o para hacer un formado posterior. Entonces, el boleado siempre se hace para que la masa quede muy uniforme, no vaya a quedar ni con pliegues ni con quiebres, sino que quede muy uniforme y luego ya viene el moldeado. Para el moldeado es para ponerle la forma que ustedes quieran. Ustedes han visto, hay pan rollito, hay el pan normalito, pues que tiene una forma pequeña, que es lisito por encima, hay pan molde, hay pan, pues panes ya más elaborados, pues como el croissant y demás, que tienen otro proceso adicional. Pero hasta acá sencillamente es el boleado, es decir, formar bolitas con la masa y luego lo llevamos al moldeado. Después de que tenemos ya nuestro molde, lo llevamos a un proceso que es un proceso de fermentación. Aquí la levadura va a empezar a consumir los azúcares y digamos
los azúcares simples que tengamos, hasta, digamos, no se consumen los almidones, sino solamente los azúcares, y va a producir CO2. El, todas esas bolitas interiores que ustedes ven en panificación son la producción de CO2 que hizo nuestra levadura en el momento de la leudación. En panadería se llama leudación. Sin embargo, van a tener presente que esta leudación corresponde a un proceso de fermentación. Ustedes lo pueden llamar leudado o lo pueden llamar fermentado. Luego, después de que nuestro pan ya creció, obviamente en la leudación es el crecimiento aproximadamente 2 veces más de lo que lo teníamos inicialmente. Eso es una proporción, pero recuerden que depende del tipo de harinas que estemos usando, porque si tenemos mucha harina, em, harinas sustitutas de la harina de trigo, pues obviamente vamos a tener panes que no van a tener un crecimiento significativo. Entonces esta proporción de 1 a 2 pues no nos va, en volumen no va a servir. ¿Ustedes qué creen que en el leudado, qué va a pasar? ¿Ustedes creen que se va a ganar, se va a perder peso? ¿Qué creen que vaya a pasar? Hola. Bueno, profesora, ahí lo que es la levadura, pues está formada, perdón, la levadura toma la parte de azúcares que tiene y transforma eso en, digamos así, en gas, digamos, CO2, básicamente, lo que tengo entendido yo. Sí, señor. Por lo tanto, ahí lo que va a hacer es perder peso, Ujú. ¿ya? Muy Va a bien, perder César. peso. Muy bien, César. Muchas gracias. Entonces, Mario, señor. Mario, profesor. Ay, Mario. Gracias, Mario. Bueno, Entonces, acá vamos a perder un peso, ¿cierto? ¿Cuánto peso vamos a perder? Depende de la cantidad de azúcar, de la cantidad de levadura, de la cantidad del tipo de pan que estemos haciendo, porque no, para la levadura no es tan fácil, digamos, si tenemos un pan que sea un poco más compacto. Bueno, después de eso, por ejemplo, viene embolado, pero hay panes que no llevan el embolado. El embolado sencillamente es ponerle un poco de brillo en la parte superior al pan para que luego eso se caramelice, se ponga se vea como un poco más tostado y quede un color, una coloración brillante, agradable. Ese es el embolado que normalmente se hace, pues ya venden, el bolo ya lo venden, digamos, ya hecho la industria panadera para que la máquina sencillamente haga un rociado y listo, no tengamos que manipular el producto. Porque si lo manipulamos mal, se nos va a caer el pan. Entonces, digamos que acá tenemos que cuidar muchísimo este producto. El horneado, entonces, ¿qué pasa en el horneado? Obviamente, acá vamos a tener una pérdida de agua que se va a transformar en vapor de agua y va a salir todo ese gas carbónico que había quedado atrapado en en las celdas de la miga, así se llaman, las celdas de la miga, de tal manera que nos van a llevar, va a generar una pérdida de agua significativa. Entonces aquí tengamos presente que en el horneado vamos a perder una cantidad de agua significativa y el gluten, que va a ser la proteína, va a quedarse estática, ya va a coger una forma y ya no va a cambiar la forma de ese pan. Luego viene un enfriado donde se termina de salir el vapor de agua que había quedado atrapado. Lo ideal es que el pan seque lo que más se pueda para luego y que enfríe lo que más se pueda para luego llevarlo a un empaque, a un embalaje y finalmente a un almacenamiento. Bueno, como la vez pasada habíamos hablado más o menos en un proceso de panificación, se pierde entre 30 y el 40. Recuerden que esto va a variar muchísimo
dependiendo del tipo de producto que tengamos, del tipo de harinas que usemos. Acá estamos hablando de alimentos funcionales, por lo tanto, pues vamos a tener que empezar a trabajarlo de esa manera. Entonces, probablemente este valor de pérdida sea menor porque vamos a tener menos gluten, menos levaduras, bueno, cosas de ese tipo que van a hacer que mi producto vaya a cambiar. Aquí abajito yo tengo las etapas del proceso para galleta. Entonces tengo recepción de materia prima, pesado, cremado. Por favor, no se les olviden que se llama cremado cuando yo cojo los azúcares y los disuelvo con la margarina de tal manera que eso me quede la crema que luego me va a ayudar a tener las características propias de las galletas. Viene acá el mezclado donde yo ya agrego la harina, los huevos. Normalmente la galletería tiene una estructura, una forma de hacer todo este proceso. Luego viene el laminado donde yo voy a sacar, llámese, digamos que acá depende del tipo de galletas. Todos pensamos en extender una masa y poner un moldecito para sacarla, pero las galletas se hacen de diferentes formas. Por ejemplo, se hacen unos rollitos y luego viene un cortado y luego viene ya la galleta se saca. Si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a Noel o a La Rosa, donde hacen las saltinas, se dan cuenta que se extiende y sencillamente viene una máquina que tiene un preformado y que le mete también los punticos para que la galleta no vaya a tener un crecimiento. Para eso son esos punticos, para que la galleta no vaya a crecer y que vaya a quedar como un pan aplastado. Eso más o menos es la idea de los punticos. Luego viene el cortado. Esto entonces sería la forma como hacemos estas galletas es extendemos la masa, hacemos el cortado con el molde, lo llevamos a un horneado, luego lo enfriamos, luego lo empacamos, hacemos embalaje y almacenamiento. Esto es a grosso modo. Ustedes deben revisarlo con su galleta como tal. Si ustedes quieren tener un poco de crecimiento en la galleta, entonces le ponen un reposo a esa galleta para que la galleta luego cuando vaya al horno, pues vaya a tener un poco de crecimiento. Hay galletas hoy en día que son un poquito más esponjositas. Bueno, ahora nos vamos a ir, y lo voy haciendo como por partes para que lo entendamos. Vamos a ir a nuestro trabajo. Nuestro trabajo, ¿qué decía? Decía producción de un alimento funcional a partir de cereales. Casi todos se inclinaban por el tema de pastelería, panadería, galletería, este tipo de productos. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es que vamos a tener una producción. Mi ejemplo está con pan, que cada pan tiene 500 gramos. Entonces, les decía en la presentación de la ficha técnica que tienen que elegir una presentación, una solita, porque ¿para qué nos complicamos? Elijamos una presentación que sea como producto terminado para el consumidor final. Esa es la característica que hemos repasado. Entonces dijimos, la presentación va a ser de 500 gramos empacados en bolsa de polietileno. Estamos hablando de mi pan. Entonces yo voy a producir pan de varios cereales, vamos a tenerlo empacado por 500 gramos en bolsa de polietileno. Mi producción diaria, de acuerdo a las, digamos, orientaciones dadas en la guía, dice que debo producir 1000 unidades de la unidad de empaque. Y la unidad de empaque son 500 gramos en bolsa de polietileno. Listo. Entonces yo voy a producir 1000 unidades de 500 gramos. Hasta acá vamos súper claros, me dicen por favor. Si alguien no va conmigo, me hace el favor y me dice, y yo paro y repito. Es muy importante que lo entendamos. ¿Todos vamos bien? Sí, señora. Sí, Ok. señora. Bueno, entonces tenemos que vamos a producir. Entonces, cantidad a producir por día, ya en peso general. Entonces multiplico 500 gramos que pesa mi pan
por 1000 unidades que me pide la guía que haga, pues obviamente, sencillamente voy a multiplicar esta por esta y me va a dar esta. Resulta que esto es lo que yo tengo que producir como producto terminado. Pero como bien lo decían en la web anterior, hay unas pérdidas grandes en panadería que se sacan a partir de, pues digamos, de la pérdida por la leudación, la pérdida que se hace en el horneado, en el enfriado y las pérdidas, digamos que propias de un proceso. Normalmente un proceso, como ya lo vimos acá, vamos a tener, yo acá sumé y saqué, ¿de dónde saqué estas pérdidas? Las saqué de la literatura. Normalmente la literatura me dice las pérdidas, normalmente las pérdidas del mezclado son de 0,5%. ¿Por qué? Por manipulación, porque estoy metiendo y sacando la masa, llevándola, pesándola, esto en una manipulación. Entonces, yo le puse el 0,5, el amasado del 0,5. Estas pérdidas las saqué yo de la literatura. Repito, estas pérdidas las saqué de la literatura, me voy a las páginas, busco cuáles son los rendimientos en un mezclado, en un amasado para panadería, en un corte, qué sé yo. Esto, por ejemplo, las máquinas de corte generan muchísimo desperdicio porque obviamente ellas tienen que buscar a tener la cantidad que está estipulada y los residuos los van botando y la masa va creciendo. En ese momento, esas masas luego se guardan para masas madres, para otro tipo de producto, pero en este caso, pues para nuestro proceso como tal, este caso va a ser un desperdicio. ¿Qué quiere decir? Que mi producto, la sumatoria de todos estos desperdicios que yo busqué, esto yo lo busqué por internet, entonces luego digo, ese es 33% voy yo a perder de mi proceso. Me voy entonces a hacer la proyección de materia prima y digo, pues resulta que esta cantidad a producir en el día, que eran 500.000 gramos de producto, pues resulta que estos 500.000 gramos son el 67% porque el 37% se me pierde en el horneado, se me pierde en todo. Entonces, hallo cuánto debo ingresar de materia prima inicial para que sea ese 100% y sencillamente es una regla de 3 que dice este por este dividido este. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes hacen su proyección allá, sacan su cuadrito, miran cuánto tienen que producir por día, pero la lógica es esta, independientemente de cuáles sean las pérdidas que nosotros tenemos. Listo, entonces vamos a sacar nuestra proyección y digo, de materias primas yo voy a producir esto. Pero resulta que ¿cómo hago yo para sacar esto si esta forma, como se está haciendo esta formulación en pan, pues no está acorde para que yo saque cuánto debo sacar de materia prima de cada una de las cosas en base 100, porque está en base harina de trigo 100. Entonces sencillamente saco con las cantidades de mi formulación, con una base que ustedes quieran meter, la saco en base 100% normalita como se saca. ¿Por qué lo tienen que hacer así inicialmente? Porque así se formula en panadería. Y ustedes van a encontrar la fórmula de la panadería, la van a encontrar, usted va a agregar el 2,5 de levadura sobre el 100 de harina. Entonces no encuentran una fórmula que sea orientada adecuadamente, digamos como nosotros la trabajaríamos en otro tipo de industria. Entonces saco mi porcentaje, cómo está en porcentaje, en base 100 para cualquier cantidad de productos. Sencillamente sumo todos los ingredientes y acá voy sacando la formulación. Entonces, sencillamente, si este es el 100, este cuánto es, este cuánto es, esto cuánto es, hasta que me sume un porcentaje en base 100 de todos los ingredientes. ¿Hasta que está claro? Porque nos toca hacer dos formulaciones, básicamente. Una formulación que está en base 100 harina de trigo para entender la fórmula, porque un panadero a usted no le entiende esta formulación.
Un panadero le entiende, usted está trabajando al 2.5, entonces sencillamente usted está trabajando la sala al 1.5 o al 2, entonces usted las va poniendo acá. ¿Sí? Este panadero no le entiende esta formulación porque la instrucción que recibió es muy diferente. En la industria, para poder hacer esta proyección, yo me tengo que ir a este tipo de formulación, que es la formulación que me está trabajando en porcentaje. Cojo mi formulación, entonces harina de trigo el 52, levadura 1.32, sal 1.06. Esta yo sencillamente cogí y la pasé por acá y la llevé a mi proyección que tenía que tener acá de ingreso de materias primas. La sumatoria de las materias primas mías me debe dar 74.626 gramos. Entonces, este va a ser el 100%. Como ya tengo los porcentajes acá, esto me suma el 100%, pues empiezo a desagregar, ¿cierto? Entonces digo, este por este dividido este. Señor, ¿quién me habla? José, Sí, bien pues. esos porcentajes, el porcentaje, ¿de dónde los sacó? No me lo perdí. Ok, Ese listo. 52.97, 1.32. Sí, ¿qué hice? Yo me fui a la formulación inicial y sumé estos ingredientes y esto me dio el 100%. Entonces cogí todos los ingredientes y me los llevé para acá. Esto lo sumé y esto correspondía al 100%. Cada uno de estos ingredientes los llevé a porcentaje normal, base 100. No base 100 de harina, sino base 100 normalita. Y ahí sí fue que me dio. Entonces, ¿cómo lo hice? Dije, bueno, si el 52 sumé todos estos, entonces dije, si 3.000, o sea, lo puse este por este video este, ¿sí? Es sencillamente hacer una regla de 3. Entonces, si 5.664 son el 100%, 3.000 de harina, que es lo que yo iba a agregar en mi formulación inicial, ¿cuánto será? Y así lo empecé a sacar. Miren, Ok, es combinación como inversa. sí, sí. Entonces es Ok, sencillamente formular la tabla. Mire, a mí me encanta esto porque resulta que si yo acá pongo 2.000, entonces 2.000 y me va a cambiar absolutamente todo. Ay, no, cierto que esta tabla no la tenía, no la tenía formulada. Bueno, listo. Entonces, ya nos vamos. Yo ya me pasé a la hojita pues donde estamos haciendo todo nuestro cálculo y ya sacamos cuánto tendríamos que agregar de cada una de la materia prima para hacer nuestra proyección. Ya la tengo lista para la materia prima para hacer la proyección. Entonces, esto es lo que yo tengo que comprar de materia prima para producir 1.000 unidades al día. Ahora me vamos a decir, esto va a ser por día. ¿Sí? 1.000 unidades por día. Ahora, si lo tengo que hacer por 25 días, entonces acá voy a poner 25 días. Ahí, 25 días. Pues sencillamente voy a multiplicar este por 25. Entonces es meter la formulita solamente y multiplico esta cantidad por 25. Y este es el aprovisionamiento de materia prima para 25 días de producción. Esto sencillamente es bajar la fórmula porque no tiene nada raro. ¿Listo? Entonces, como estos números son tan hartos, pues si ustedes tienen números tan grandes, pues sencillamente los pueden pasar a kilos. No se preocupen que yo no tengo ningún problema. La idea es que los pasemos a kilos y dejemos pues números un poco más sencillos de trabajar. Si los quieren trabajar en gramos, solamente me dicen gramos, peso y acá me ponen que están trabajando en gramos para que yo sepa cuáles son las unidades que ustedes están trabajando. Entonces acá tenemos 2 puntos de nuestro trabajo. Uno que es la cantidad de materia para producir 1.000 unidades por día y otro que es la cantidad de materia prima para producir 25 días. ¿Mm? Listo.
Y ya tengo el punto de la formulación, que es este y este puntico. O sea, el que hace la formulación va a hacer el trabajo de formular base 100, que es la fórmula estándar que debemos trabajar, y lo va a llevar a porcentaje de base 100 en total de ingredientes, y acá es base 100 harina de trigo. Listo. ¿Clarísimo estos dos puntos? Porque ya me voy a ir al balance. Bueno, nos vamos para acá y entonces, pues obviamente lo que vamos a hacer acá, miren, este es un cuadrito que todos trabajábamos hace muchos años para el balance de materia de energía, era fácil, de balance de materia, y era facilísimo. Era lo que me entra acá, teniendo en cuenta la pérdida, que va a ser en porcentaje, y sencillamente hago la revisión del rendimiento, que va a ser la salida, y la pérdida me deben dar la entrada. Entonces, esto va a ser la salida, se va a llamar también, vamos a ponerle acá una rayita, y le ponemos rendimiento. Listo. Y la pérdida, esto es básicamente lo que se tiene. Entonces acá se ponía porcentaje de pérdida, porcentaje de rendimiento. Entonces, en este caso, ¿yo qué hice? Tomé los 54.000 que me dieron ingreso de materia prima y empecé a sacarle las pérdidas, por lo tanto me da el rendimiento. Entonces, cogí los 50 y tantos que me dieron, que es el valor que me dio acá. ¿Aquí qué hice? Le saqué la pérdida primero. La pérdida, entonces sencillamente coger este y sacarle el porcentaje de pérdida y me da el dato. O sea, igual este por el porcentaje que tengo de pérdida, que lo busco en la literatura. Listo. ¿Cómo saco el rendimiento? Pues esto es muy sencillo. Sencillamente pongo igual, este, o sea, la entrada menos la pérdida. Y ya. Esto que me sale, o sea, la salida que teníamos acá, esta salida se va a convertir en la entrada en la siguiente etapa. Obviamente, pues acá venimos de un pesado, vienen todos los mezclados. Bueno, obviamente yo solamente tomé a partir del mezclado, pues ustedes tienen que tomar desde el momento en que reciben la materia prima y deben tener pérdidas en todas las etapas del proceso, salvo en el momento en que ustedes están haciendo el mezclado, que es una sumatoria de ingredientes. ¿Listo? Ustedes acá sencillamente van haciendo su formulita. Entonces, sacan la pérdida de acuerdo a la pérdida que consultan por la etapa del proceso. La llevan, obviamente la pérdida, ¿de dónde la vamos a sacar en realidad? Del quehacer en la industria. De ahí nuestro proceso es único, independiente, por eso es tan importante cuando uno ingresa a una industria conocer el proceso perfectamente, cuánto pierdo, cuánto gano, qué pasa acá, de dónde sale, por qué se pierde, o sea, llegar a un escenario en el que yo domine perfectamente el proceso. Esto realmente sale del día a día de mi empresa, de la estandarización del proceso. De esto sale, de la estandarización del proceso. ¿Y de dónde sale los datos? Sencillamente, cuando yo ya tengo mi proceso estandarizado, pues debo hacer un análisis de rendimiento y pérdidas por etapa del proceso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el balance de materia. Y pues obviamente el balance de energía ya lo trabajan de acuerdo como estaba en el OBI, pero quería mostrarles cómo se hace este balance y lo pueden hacer en el cuadrito que les propongo en el OBI o lo pueden hacer en un cuadrito acá. Sencillamente ponen acá porcentaje, aquí sencillamente es que inserten una columna y pongan porcentaje de rendimiento y le sacan el porcentaje teniendo en cuenta el porcentaje de la pérdida. ¿Listo? Y Profe, listo. las tablas que usted nos está
mostrando, ¿usted no las comparte por algún lado? Pues yo normalmente no les comparto esto, porque es que fíjense que a mí me parece muy triste que yo me encuentro estudiantes que todavía no saben hacer una tabla con fórmulas y me da mucha tristeza porque la verdad es que esto ya debe ser algo que ustedes dominen perfectamente bien. De hecho, es muy agradable hasta hacerlos, ¿no? Porque ustedes empiezan a trabajar esto y van haciendo un proceso en este tipo de herramientas que son tan sencillas. Pero no sé si ustedes quieren, pues, no, pero es que les voy a proponer, pues si quieren alguno que no lo sepa hacer y requiera que yo, yo lo apoye, con el mayor de los gustos usted me dice, hacemos cita y yo le ayudo a hacer las fórmulas para que usted aprenda. Pero si alguno de ustedes, pues pienso que es más fácil ir mirando e ir haciendo pues como cada uno de ustedes hace su proceso, ¿no les parece? Sí, profe, así como usted dice, está bien. Sí, mejor Ok. porque si no, después se hacen copia y pegue. Ujú. Sí, sí. Me interesa que comprendan el sentido mismo de cómo se mueve uno en los procesos. Básicamente es eso. ¿Cómo me muevo en el proceso? ¿Cómo proyecto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo estructuro? Para que podamos, digamos, hacer un aporte interesante de mi proceso. Con esto prácticamente tienen todo el trabajo hecho. No sé si alguno de ustedes tenga aún alguna duda para que me cuente. ¿Alguien No, tiene profe, está súper alguna? claro. Muchas ¿Seguro? Bueno, gracias. listo. Por Listo, ese lado, Jonathan. no. Buenas Igual, tardes, Cambio. profe, a mí me tutora. toca Una ver pregunta. la grabación. Me toca ver la grabación porque como yo venía manejando, profe, yo la verdad no le paré mucha atención. Entonces, Ok, tranquilo, no se preocupe. No se preocupe, pero mire que es muy interesante que me informe, por ejemplo, de eso. Con eso yo sé que usted va a acceder. Si tiene alguna duda, me avisa. Bueno, alguien me estaba hablando. Tutora, ¿el link de la grabación no lo envía? Sí, señor. Sí, yo les envío el enlace. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Me estaba hablando Nancy. ¿Quién más tiene alguna duda? Todo bien. Perfecto. Yo voy a detener la grabación en este momento. Muchas gracias, profesora. Y bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten, no duden en hacerlo.